Estamos aquí reunidos una vez más para traerle la información más relevante completamente en español en cuanto a la temática del mantenimiento de las piscinas. Y quería decirles a ustedes, las personas que se encuentran en el sur de California o incluso a la mejor allá a través de la frontera en México, en Tijuana, en Los Cabos, ando buscando personas que les interesaría participar en el podcast. Parece ser que hemos traído un buen nivel de audiencia, de volumen, y yo me siento muy agradecido, muy afortunado de ser la persona que les pueda traer y seguir trayendo esta información, que la están valorando, que la están utilizando, que les está sirviendo en sus negocios, en el día a día, en sus prácticas del mantenimiento. Y en la siguiente serie de episodios vamos a estar hablando de algunas de las razones naturales, normales y anormales por las cuales los factores químicos tienden a cambiar y en realidad qué hacer al respecto, si es algo que es importante o que no es tan importante. Y a mí se me hace muy curioso porque de todos los episodios que hemos sacado, de todos los temas hasta ahorita, el pH, los episodios que hablan del pH son nuestros episodios más populares, los que reciben mayor atención, los que reciben mayor audiencia. Y no es tan extraño, no es tan sorprendente porque muchas veces yo creo que las personas tienen esa afición en el cuidado de las piscinas. De lo primero a lo que le ponen atención siempre es al pH. Incluso hay exageradamente una fijación por el nivel del pH, por mantenerlo estabilizado, controlado y puede ser bastante frustrante porque si usted se ha dedicado al servicio de piscinas, a menos que tenga un sistema automático que esté inyectando una dosis química de ácido muriático o de algún otro químico, se ha dado cuenta tal vez que mantener el pH fijo, mantenerlo en un nivel es casi imposible, es relativamente poco probable. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Estaremos hablando más que nada de las cosas por las cuales puede subir el pH, por qué puede bajar, por qué tiene la tendencia a constantemente seguir subiendo semana tras semana. Y es difícil hablar del pH sin tocar ahí por la alcalinidad debido, como lo hemos comentado, la alcalinidad es un sistema de amortiguación, un sistema de soporte. Van muy de la mano tanto el pH como la alcalinidad. Entonces es importante tenerlo presente, tener la idea general que el pH no es lo único que importa, no es tan importante al final de cuentas, tiene una influencia pesada o severa significativa en varias de las otras reacciones o dinámicas que pueden ocurrir en una piscina, pero hoy lo estaremos hablando, acompáñenos, espero que les sirva. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero es importante empezar definiendo qué es el pH. Lo hemos comentado en varios episodios, pero siempre es bueno darles una pequeña refrescada, un pequeño recordatorio de qué fundamentalmente es el pH, cómo se define, cómo se utiliza en otras industrias. El pH no es nada más en términos muy básicos, en términos muy simples, una medida que nos dice si una sustancia va a ser alcalina o si una sustancia va a ser ácida. Y el objetivo de esto en realidad es identificar el tipo de reacciones o las expectativas o los resultados que se pueden esperar a la hora de mezclar, por decir, una sustancia que tiene un pH de 2.5 a una sustancia que tiene un pH de 6. ¿Qué es lo que va a pasar en esa reacción de disociación? ¿Cómo es que se van a mezclar los reactivos y las sustancias? Si se va a ejecutar una neutralización efectiva. Esa es en realidad fundamentalmente la base de lo que es el pH. En realidad, en términos un poco más complicados, el pH es la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Y sabemos que el agua tiene dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, tiene una molécula en forma de tipo de Mickey Mouse. Es una molécula polar, lo cual significa que uno de sus extremos es ligeramente positivo y el otro es ligeramente negativo, y es de hecho lo que le permite al agua tener tensión superficial, lo que le permite, si nosotros imagináramos que las moléculas funcionan como bloques de construcción, las moléculas superiores en la superficie del agua, en la tensión superficial, se empujan entre sí, crean como esa pequeña capita
lo cual les permite a las cosas flotar de cierta manera. Y muchas de las sustancias químicas o los productos químicos que utilizamos en la piscina son tensioactivos, son surfactantes, lo cual significa que van a jugar o van a influenciar esta tensión superficial del agua. Pero bueno, para no desviarnos mucho, esto es importante porque debido a su polaridad, el agua en pocas pequeñas concentraciones va a tener la tendencia a separarse naturalmente, a tener una reacción de disociación, en donde el agua se separa en sus bases, que es el hidrógeno y el oxígeno, y vamos a tener, digamos, en un vaso de agua una pequeña cantidad de moléculas que se van a encontrar en forma de oxígeno naturalmente y una pequeña cantidad que se van a encontrar en forma de hidrógeno. Otra vez estas moléculas proveniendo del agua en sí. Entonces, lo que nos dice el pH en realidad es la relación o la proporción entre estos dos compuestos. Nos dice el equilibrio entre qué tantas moléculas, obviamente les decía una cantidad muy, muy, muy pequeña. El pH se representa con una fórmula logarítmica exponencial, lo cual significa que se deriva en incrementos de 10. Es una concentración muy, muy, muy pequeña. Para que se den una idea, si nosotros fuéramos a obtener el pH de 7, o si fuéramos a tratar de establecer la relación en cuanto a cuántos iones de hidrógeno eso es equivalente, en realidad un pH de 0.7 es equivalente a 1 entre 10 millones partículas que van a ser iones de hidrógeno. Entonces, por cada 10 millones de partículas, una va a ser un, un hidrógeno. Esa es la cantidad tan pequeña. Entonces, como es inversa en realidad, eso es lo que nos da el 7. De 7 a 8 va a haber, en lugar de 10 millones, va a haber un millón de partículas y así va a ir cambiando entre números enteros. Lo cual significa, por ejemplo, que un pH de 10 va a ser 10 por 10 por 10, de 7 a 10, son 3 dígitos obviamente, va a ser 1000 veces más alcalino que un pH de 7.0. De la misma manera, un pH de 4 va a ser entre 10 por 10 por 10, 1000 veces más ácido. Lo cual significa que un pH de 1, que es más o menos el pH que tiene el ácido muriático, va a ser 1.000.000 de veces más ácido que el pH neutro de 7.0. Es por eso que una pequeña cantidad de ácido muriático va a tener una gran influencia en el pH en general, porque es muy ácido en cuanto a el contraste o la diferencia, el gradiente entre esos dos pHs. Por eso que es tan influyente, tan significativo. Pero bueno, vamos a ir dirigiéndonos un poco más a la conversación principal, en donde, ¿qué es el pH? Entonces, el pH simplemente es qué tanto ácido o qué tantas sustancias alcalinas voy a tener en una sustancia en nuestra aplicación, en nuestro caso, en las piscinas. No porque yo tenga un pH de 7.0 significa que no tengo sustancias alcalinas o que no tengo sustancias ácidas. Simplemente significa que el equilibrio está justo al 50-50. Tengo la misma cantidad de sustancias ácidas en el agua y la misma cantidad de sustancias alcalinas. La alcalinidad es simplemente, la vamos a cubrir en el siguiente episodio, pero la alcalinidad simplemente es qué tantas sustancias alcalinas tenemos que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos. Y en el mundo de las piscinas utilizamos el sistema de carbonatos. Pero, ¿cuál es la afición del pH? ¿Por qué el pH es en realidad tan apreciado? No sé exactamente la razón, si es conveniencia de los fabricantes de químicos o si es conveniencia de los fabricantes de equipo, pero se ha dado mucho en realidad la noción de que el pH tiene que estar fijo dentro de un valor. En realidad, el pH en las piscinas o los kits de prueba que nosotros utilizamos tienen la capacidad de medir de hasta 6.8 a 8.2 y la ventana que nosotros estamos intentando siempre manejar es, bueno, lo que se nos ha recomendado pues es mantenerlo entre 7.4 y 7.6. Sin embargo, esa ventana es demasiado pequeña. Nosotros en Horrenda apoyamos mucho mantener una ventana un poco más amplia, siempre y cuando se ponga como prioridad la saturación del calcio, la saturación del índice de saturación del Angelier, y en segundo plano pongamos al pH. Mientras que hagamos eso y nuestro ISL, nuestro índice de saturación del Angelier, esté equilibrado, pues podemos mantener una ventana de pH entre 7.2 y 7.6, 7.7 o 7.8 en realidad. La única
razón a la mejor por la cual yo recomendaría ponerle una ventana no tan alta al pH es en realidad para evitar que suba abajo de 8.0, de 8.1, 8.2, porque una de las razones por las cuales el pH se intenta mantener fijo es la eficacia o la fuerza, el poder del cloro. Cuando no tenemos acondicionador, la cantidad de cloro que existe en el agua en términos de potencia, en términos de fuerza, va a depender del pH. Entre más bajo sea el pH, más ácido hipocloroso, más efectivo es nuestro cloro. Sin embargo, cuando tenemos acondicionador, como lo podemos observar en esta gráfica, y andamos en el umbral del pH arriba de 7.9, 7.8, 8.0, empezamos a ver cómo la línea púrpura, que es la representante del cloro unido al acondicionador, empieza a irse en picada para abajo. Eso significa que el cloro se empieza a separar del acondicionador, lo cual significa que pierde su protección. Entonces, una piscina incluso con acondicionador, cuando el pH está muy elevado, el cloro empieza a separarse del acondicionador y está más expuesto al sol, lo cual causa mayor degradación. En otras palabras, perdemos nuestro cloro más fácilmente. Entonces, el pH también, generalmente la gente tiene su afición o la fijación de mantenerlo dentro de un umbral más restringido debido a que piensan que eso le va a causar cierta incomodidad al usuario. Eso es una mentira, ese es un mito, se ha comprobado. No me voy a ir mucho en profundidad en cuanto al tema, pero lo puede investigar por su parte. La otra razón es por la corrosión, por el equilibrio del acabado de las sustancias, perdón, del equipo. Eso también no directamente es el pH, sino la condición, el índice de saturación del Angelier, cómo está equilibrado. Entonces, como les decía, si ponemos al pH en segundo lugar, ponemos al ISL en primer lugar, podemos aún así mantener un equilibrio, propiciarlo adecuadamente, a lo mejor utilizando otros factores como base, como la dureza de calcio o la alcalinidad. O ya dependerá de usted como quiera hacerlo, pero en sí es que no depende todo del pH, aunque el pH sí es uno de los factores más influyentes. Entonces, ¿qué va a causar que el pH suba? Primero vamos a hablar de qué va a causar, qué puede hacer que el pH suba. Cualquier cosa que afecte el equilibrio entre los iones de hidrógeno y los iones de hidróxido, los iones de oxígeno que están en el agua, va a causar que ese equilibrio fluctúe. Y hay ciertas cosas que nosotros hacemos que tienen una influencia predominante en ese equilibrio, como el agregar alcalinidad. Cuando nosotros agregamos alcalinidad no nos damos cuenta, estoy hablando no para el mantenimiento, estoy hablando de incorporar el sistema de alcalinidad, es decir, tener 50, 60, 70, 80, incluso 120 es el extremo más alto que se recomienda. 120 partes por millón de alcalinidad. El simplemente hecho de incorporar el sistema de alcalinidad en el agua, vamos a tener un impacto significativo en cómo se rige el equilibrio entre los iones de hidrógeno y de hidróxido en cuanto al sistema del pH. Agregar alcalinidad al agua, en realidad, por lo menos en la industria de piscinas, del mantenimiento, estamos agregando iones de carbonato, de bicarbonato y de ácido carbónico, los cuales entre ellos mismos están en equilibrio, como se muestra en esta gráfica. Estas sustancias también son dependientes de la temperatura. La temperatura también tiene un impacto en esta gráfica en lo particular que les estoy mostrando. En realidad tenemos la temperatura fija como si se mantuviera a 77 grados Fahrenheit o 25 grados Celsius, pero la temperatura también va a tener un impacto un poco más leve en realidad. Y otra vez la temperatura no fluctúa a grandes rasgos o con un gradiente extremo de la mañana a la noche. Entonces podemos algo, de cierta manera, tomar eso a nuestro favor. Pero en general, esta es la representación que nos va a decir cuánto ácido carbónico, que es en realidad nada más dióxido de carbono disuelto, cuánto bicarbonato y cuánto carbonato vamos a tener en el agua. Las sustancias de bicarbonato y carbonato tienen un ion negativo en esta parte, lo cual les permite aceptar iones de hidrógeno, en otras palabras, aceptar ácido. Recordemos, el ácido son los iones de hidrógeno, aceptar ácido y de esa manera neutralizarlo. Por eso que cuando nosotros agregamos cosas ácidas, la alcalinidad también baja porque se están neutralizando, está aceptando esos iones de hidrógeno. Pero me estoy adelantando un poco, me estoy yendo por el otro lado del extremo. Primero estamos hablando por qué es que sube el pH. El pH sube, como les decía, cuando nosotros afectemos
el sistema, el equilibrio entre iones de hidrógeno y iones de hidróxido hacia el lado de los iones de hidróxido. Es decir, cuando nosotros agregamos cosas alcalinas o simplemente gracias al sistema de alcalinidad, cuando el dióxido de carbono empieza a perderse, cuando el ácido carbónico empieza a disminuir, empiezan a existir menos iones de hidrógeno disponibles, lo cual hace que el pH empiece a subir. Esa es la manera. Es un poco complicado de explicarlo en términos simples, pero imaginémonos las bebidas carbonatadas cuando están sobresaturadas con gas y cuando nosotros las destapamos, este gas, en otras palabras, el equivalente a la alcalinidad de nuestra piscina empieza a escaparse, con la única diferencia que nuestras piscinas siempre están descubiertas. Entonces el pH siempre va a ir a la deriva, siempre va a tener la tendencia a estar subiendo porque nosotros lo bajamos y el nivel estable, el nivel regular en el que el pH quiere estar otra vez depende de qué tanta alcalinidad tenemos y también depende de las temperaturas. Entre más alta sea la alcalinidad y entre más baja sea la temperatura, esos son inversos, más alto va a querer estar el pH, debido a los términos debido a los equilibrios entre el sistema de alcalinidad y los equilibrios de las otras sustancias que existen en el agua, en cuanto a la relación entre el hidrógeno y el hidróxido. Pero en términos sencillos, entre más carbonatada esté nuestra bebida, más gas se puede escapar. Entre más alcalinidad tenga la piscina, más gas se puede escapar. Y las buenas noticias es que el pH no va a subir indefinidamente, va a llegar a un nivel que nosotros en Horrenda hemos bautizado, hemos conocido como el techo del pH. Entonces, primera razón por la cual el pH va a subir simplemente es por manejar una alta alcalinidad o por no manejar boratos en la piscina a la mejor, porque recordemos que los boratos le ponen el- un, un obstáculo, un techo superior, pero total, el pH naturalmente va a subir por sí solo debido al nivel de alcalinidad, que otras cosas pueden causar que el pH suba más rápidamente, la agitación, el uso de la piscina, porque todo esto va a generar cierta conmoción en el agua, lo cual también a la larga provoca que los gases se escapen más rápidamente. Por cierto, las piscinas tienen que respirar. A veces es problemático en los spas que se tapan, que tienen cobertura obviamente para mantener el calor. Eso también puede ser problemático en las piscinas que las tapamos. Esto puede promover corrosión. Los cuerpos de agua, al final de cuentas, hay muchos intercambios de gases que tienen que dejarse liberar, que tienen que escaparse. Entonces a mí siempre me gusta imaginarlo, decirle a los dueños de los dueños de las casas que tienen que dejar que su piscina respire por lo menos unos 10, 15 minutitos al día, dejarla destapada un rato para que esos gases que se producen de las diferentes sustancias y de las reacciones químicas puedan escaparse. Pero entonces el pH va a subir naturalmente dependiendo de qué tanta alcalinidad tenemos y dependiendo de las temperaturas. Entre más caliente esté el agua o entre más baja sea la alcalinidad, más estable o más bajo va a ser el techo del pH. Pero esas no son las únicas cosas que pueden hacer una anomalía o que el pH suba. De hecho, cualquier sustancia, sea de origen orgánico, sea contaminación, sea la lluvia, sea el suelo, cualquier cosa que se introduzca que tenga la capacidad a la mejor de reaccionar con ese equilibrio de iones de hidrógeno y de hidróxido, va a hacer que el pH suba. A veces puede ser de manera temporal, a veces puede ser de manera permanente. La verdad es que es por eso que es tan quisquilloso, no quisquilloso, pero tan inestable el pH y puede ser tan frustrante, porque es tan fácil de que fluctúe, porque cualquier cosa en realidad en términos de sustancias puede provocar que el agua tenga un desbalance entre sí y esa agua va a buscar su propio equilibrio con sus propios iones, porque al final de cuentas el hidrógeno y el oxígeno están proviniendo del agua en sí. Entonces, es la fuente más rica que va a proporcionar esos iones para que exista ese equilibrio del pH. Tiene que saber que cualquier cosita puede hacer que el pH suba en cuestión de sustancias alcalinas. Es por eso que cuando nosotros agregamos soda ash, que viene siendo en realidad carbonato de sodio, o agregamos bicarbonato de sodio y carbonato de sodio tienen dos de las piezas fundamentales para el sistema de alcalinidad. Tienen los iones de bicarbonato, tienen los iones de carbonato. Lo que pasa es que cuando agregamos cualquiera de estas dos sustancias al agua, el sodio se separa y deja espacio para atrapar esos iones de hidrógeno, para unirse a esos iones de hidrógeno. Pero esos iones de hidrógeno tienen que provenir de algún lado.
provienen del agua en sí mismo. Entonces, estos iones lo atrapan y eso hace que la cantidad total, términos muy simples otra vez, la cantidad total en contraste de iones de hidrógeno en comparación con iones de hidróxido disminuya, lo cual hace que el pH suba. Obviamente, entre más producto químico agreguemos, más va a subir el pH, más va a propiciar esta reacción de pérdida de iones de hidrógeno. Por eso es que las sustancias alcalinas también, por eso es que los hidróxidos que se agregan a la piscina pueden hacer que el pH suba, porque estamos al final del día siempre jugando con ese equilibrio entre los iones de hidrógeno y los iones de hidróxido, que simplemente lo que el pH es la determinación de si qué tan ácida o qué tan alcalina, qué tanto hidrógeno o qué tanto hidróxido tenemos en el agua. Esa es la manera en la que lo podemos visualizar. Y es por eso también que a veces puede ser una pérdida de tiempo ponerle demasiada fijación. No solo una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo y una pérdida grande de dinero. El uso, naturalmente, la agitación, las sustancias químicas que nosotros agregamos, las sustancias orgánicas en el suelo, la contaminación de la lluvia, todo eso puede hacer que el pH fluctúe. De la misma manera, si la lluvia se encuentra en una ciudad con mucha población o muy densa, en cuestión de cómo está organizada la sociedad, la lluvia va a ser muy ácida porque existe mayor contaminación y esta lluvia ácida en zonas urbanas muy desarrolladas va a provocar que el pH se vaya para abajo en una piscina, obviamente, cada vez que llueve. La otra parte, entonces, ¿cómo es que se baja el pH? El pH únicamente va a bajar cuando estamos agregando algo que de alguna manera propicie la creación o la producción de iones de hidrógeno. El ácido muriático es simplemente eh, ácido clorhídrico diluido, lo cual es HCl, estamos agregando hidrógeno directamente, es un ácido fuerte, se disocia completamente, entonces agrega una gran cantidad de iones de hidrógeno y esto hace que el pH se vaya para abajo. Las pastillas obviamente hacen que el pH se vaya para abajo, estamos agregando ácido de alguna manera, otros productos químicos que utilicemos. A veces, no sé si así sin pensarlo mucho, si la contaminación o los desechos orgánicos de los usuarios, de los bañistas, es ácida, pero yo estoy seguro que algunos de los productos que nos ponemos en la piel o que utilizamos, productos de belleza a lo mejor, la- el maquillaje, tienen la tendencia a ser ácidos, pero si pensaríamos en términos de concentración, ¿qué tanto impacto tiene eso en cuanto a qué tan grande es el cuerpo de agua? En realidad, el impacto tiene que ser mínimo, a menos que de verdad sea muy ácido y en cantidades significativas, como un galón por cada 10,000 galones, sí van a tener un impacto significativo, pero cuando estamos hablando de cosas, detalles que nos ponemos en la piel, obviamente es difícil que esto ocurra. Además de eso, ¿qué puede prevenir a la mejor? Por ejemplo, en el invierno, usted no debería verse tan propenso a estar agregando tanto ácido porque la química número uno es mucho más lenta cuando las temperaturas bajan, lo cual eso conlleva a que se utilicen menos productos químicos, son menos reactivos, porque también hay menos problemas, no hay tanta demanda de oxidación ni de desinfección porque no hay tanta demanda de contaminación en el agua, no hay tanto uso, entonces la química en general se hace muy lenta, lo cual conlleva otra vez menor consumo químico, lo cual conlleva también menor fluctuación del pH, lo cual debería de conllevarlo a usted a utilizar menos ácido en el invierno. De hecho, el pH se va a mantener un poco más alto gracias a la temperatura. No es algo necesariamente malo debido a que la temperatura va a contrarrestar. Recordemos, un alto pH conlleva a la sobresaturación, una baja temperatura conlleva a una baja saturación. Entonces son cosas opuestas en realidad que nosotros podríamos manejar. En zonas muy frías, en zonas de los Estados Unidos, en donde se lleva el proceso de cierre de piscina, es muy importante también contrarrestar con un nivel más alto de calcio, porque el pH muchas veces y la alcalinidad ambos van a fluctuar dependiendo en si se instala una cubierta o no, pero más probablemente que no es que el pH y la alcalinidad vayan a fluctuar conforme existe lluvia, nieve, cualquier cosa que pueda afectar ese equilibrio químico. Entonces, contrarrestar y subir un poco más el calcio a la hora de cerrar la piscina es bastante conveniente. Pero bueno,
¿Qué puede prevenir que el pH suba o que se mantenga estable, que se mantenga bajo? Obviamente cerrar la piscina. Cerrar la piscina no permite la pérdida de ese gas, que es lo que al final de cuentas permite que el pH suba. Mantener una alcalinidad más baja, obviamente, hace que el pH se mantenga establemente más abajo. Pero para cerrar, para concluir, el pH no debería ser su fijación al 100% cuando se trata del cuidado de la piscina. Es bueno tener una regla general o un umbral a lo mejor de que puedes tener un poco más de flexibilidad. Yo voy a mantener mi pH entre 7.6 y 7.8 porque ahí es donde les gusta vivir, ahí es donde se mantiene más estable en base a la observación. No hay necesidad de bajarlo a 7.1, 7.2, especialmente cuando estamos hablando de una piscina estabilizada, una piscina que tiene acondicionador. Lo tiene que saber, se va a ahorrar una gran cantidad de dinero y de tiempo a la hora de no tener que estar luchando contra el pH. Simplemente sí asegúrese de que equilibre de manera consecuente o apropiadamente el índice de saturación del alquiler con el resto de los factores. En la próxima serie de episodios vamos a estar hablando que puede fluctuar cada uno de esos factores, tanto la alcalinidad, la dureza del calcio, ya se la saben, no es nada nuevo, pero espero que les haya dado un buen resumen con este episodio, cosas que tienen que saber acerca del pH, muy básico, pero la verdad es que no hay siempre cosas nuevas de las que podamos hablar, la química está limitada. Yo intento enfocar de diferente manera, ponerle diferente enfoque a los temas para hacerlo incluso más entretenido. Si le quedó cualquier pregunta, no duden en contactarnos. Espero que les sirva este episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.